7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta del Tungurahua, Esteban Torres, y también al doctor Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Queremos hablar sobre las tareas que cumple la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el fin de semana se aprobó la proforma presupuestaria del 2026 y otras tareas en materia de legislación y de fiscalización. ¿Cómo se podría evaluar esta tarea en medio de la necesidad de diálogos que se ha planteado? Penosamente hay posiciones irreductibles, como desde la oposición, que lo único que ha hecho es tratar de imponer sus tesis y sus propuestas, muchas de ellas inviables, como la impunidad. Con estos antecedentes, asambleísta Esteban Torres, ¿cómo evaluaría usted y cómo lograr diálogos en la Asamblea que permitan avanzar en las tareas de legislación y de fiscalización? Muy buen día. Buenos días, qué gusto, Miguel. Un saludo también a mi compañero de panel, a las personas que nos escuchan. Bueno, el diálogo es permanente en la Asamblea. Yo sé que esto no es quizás tan público, pero cuando uno comparte espacio, especialmente en el Pleno de la Asamblea Nacional, con personas de distintas tendencias, hay un diálogo permanente. Distinto, creo yo, es ya un acuerdo político con algún fin. Pero el diálogo es permanente, al menos yo mantengo una excelente relación con casi todos los asambleístas de todas las bancadas en la Asamblea. Lo importante es ver en qué sentido se podría caminar más allá de un diálogo, ¿no? Y me atrevo a ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado, el presidente de la República ha anunciado que hay la intención de hacer reformas constitucionales, ¿no es cierto? No solo las que quizás no pasaron esta vez en la consulta popular, sino a través de la Asamblea otro tipo de reformas. En ese sentido, si son reformas que alcanzan, por ejemplo, las 2/3 partes, es evidente que habrá que buscar un diálogo, o que el diálogo que se tiene intente llegar a una especie de acuerdo para que hayan votos para aprobar esa reforma. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la Asamblea. Espero que haya altura de miras de todos los grupos políticos y el respeto que siempre tiene que existir para que las personas se puedan sentar en una mesa, ¿no? Si no hay respeto, no hay forma de sentarse en una mesa. Ahora, el diálogo debería ser abierto, ese diálogo que fluye, como ha dicho usted, sin embargo, sin imposiciones. Diálogo que a veces se ha advertido desde la oposición, el tratar de lograr hechos que son inviables desde la Asamblea Nacional, como los temas de impunidad. Bueno, digamos, parte de lo que hace la Asamblea también es la fiscalización. Ahí es donde sí han habido choques entre oposición y gobierno. El gobierno ha argumentado que no es una fiscalización con fundamento, sino que es una mera persecución. La oposición dice otra cosa. Yo creo que más bien ahí hay alguna complicación en los acuerdos. Yo más bien veo posibilidad, como digo, de un diálogo profundo que alcance algún tipo de acuerdo en la aprobación de temas un poco más generales, quizás en algunas leyes. Ahí es donde hay sectores políticos, por ejemplo, me refiero al correísmo, que dicen en esta ley esto está mal, no me gusta el enfoque que se está dando a los deudores de buena fe. En fin, ahí se puede tener un poco de diálogo, ¿no? Veo que más bien el tema de fiscalización es más complicado porque el gobierno sostiene su posición y la oposición lo mismo. Bienvenido al doctor Roger Celi de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que periódicamente evalúa la tarea legislativa. ¿Cómo ve usted en este periodo estas tareas, legislación y fiscalización? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo también para Esteban y a quienes nos escuchan. Bueno, en este caso nosotros no evaluamos, sino que tratamos de acercar información a la ciudadanía para que finalmente ésta tenga una percepción basada en datos de lo que hace o deja de hacer la Asamblea Nacional. Y lamentablemente hemos notado que al menos desde la oposición no ha existido transparencia o claridad al respecto de su agenda, al respecto de lo que están proponiendo. Si bien es cierto, hay una agenda parlamentaria que en teoría debe ser construida con las diferentes bancadas, no se ha mostrado mayor certeza al respecto de lo que se quiere plantear en materia de legislación, por ejemplo. Entonces, evaluar la posibilidad de que haya
un consenso, porque ya lo ha dicho Esteban, el diálogo siempre existe. De hecho, creo que el número de 14 leyes aprobadas, muchas de ellas iniciativa del presidente de la República, y con un oficialismo que no tiene una mayoría para aprobar leyes por sí solo, muestra que hay diálogo. Ahora bien, el país necesita dos cosas: claridad al respecto de lo que se va a plantear en 2026 y a ver si hay la posibilidad en función de lo que se va a plantear, porque entre líneas la ciudadanía se entera de que se podrían tramitar reformas laborales, por ejemplo. Entre líneas nos enteramos de que hay intenciones de volver a tramitar reformas parciales o enmiendas a la Constitución, pero en función de eso es lo que deberíamos conocer. Ahora, de lo que conocemos, y nosotros hemos publicado también cifras, es importante señalar también que hay una gran cantidad de herramientas que se han entregado al gobierno nacional para su gestión. Nosotros tenemos la tesis de que ya en este punto lo que deberíamos esperar de la legislatura ecuatoriana es más bien la concentración en la fiscalización y el control político, porque sí hemos notado nosotros, en comparación a anteriores periodos legislativos, que la fiscalización ha disminuido. No quiero decir que en anteriores periodos legislativos, y el asambleísta no me dejará mentir, la fiscalización ha sido mejor. De hecho, en su momento se analizó que posiblemente no se estaba fiscalizando, sino se estaba obstruyendo a la gestión del Ejecutivo. Pero ahora incluso en otras funciones del Estado nos llama la atención la desatención que hay al respecto de temas importantes que deben ser fiscalizados. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los concursos que siguen siendo dilatados por excusas y no siendo tratados o tramitados conforme a la ley. Entonces, mi enfoque es, vamos hacia ver cómo están funcionando estas herramientas legales que ya existen, y si es que finalmente, y a propósito de la aprobación de la proforma del presupuesto general del Estado, si es que el presupuesto se está ejecutando, por ejemplo, algo tan básico en una democracia. Es decir, ¿eso sería una fiscalización sobre lo que se ha hecho en el 2025? Por supuesto, y si esas herramientas finalmente están funcionando, porque una de las herramientas principales que esta administración ha encabezado es, por ejemplo, el aumento del IVA. Creo que los ecuatorianos deberíamos conocer con mayor certeza si es que fue una medida que finalmente está funcionando, para ver si en el futuro debe ser, no sé si mantenida o debe ser modificada. Pero los ciudadanos necesitamos mayor certeza sobre una visión más de Estado. Una visión de Estado que implica pensar un poco a mediano y a largo plazo, que es lo que esperan los ecuatorianos, y que tras la consulta nos han dicho que posiblemente sí necesitamos mayor estabilidad, en el sentido de que las reglas del juego no cambien constantemente. Y en ese sentido también es importante que la Asamblea escuche a esa ciudadanía que, desde mi punto de vista personal, nos dijo: la Asamblea Nacional es el espacio propicio para el debate público y para la generación de reglas del juego que nos permitan seguir avanzando. Asambleísta Esteban Torres, a propósito de lo que la Asamblea este fin de semana aprobó, la proforma del 2026, decía el doctor Roger Celi que es importante evaluar también la gestión, y sobre esa base, como se ha aprobado la proforma del 2026, la aplicación y el desarrollo del presupuesto. ¿Qué ha hecho en eso la Asamblea? Bueno, ahí hay que entender, ¿no? El diseño constitucional que se tiene en el Ecuador hace que realmente la decisión de la Asamblea sea intrascendente, en el sentido de que si no hay los votos para aprobar la proforma, igual entra en vigencia, y si es aprobada, digamos que hay un espaldarazo político, pero no deja de ser más allá de eso. Por eso también, volviendo a su primera pregunta, los diálogos, creo que el diálogo también se hace un poco más necesario cuando no hay mayorías. En este momento el gobierno sostiene una mayoría de la mitad más uno que le permite aprobar leyes, y además le permite o le permitiría aprobar, como pasó antes, reformas constitucionales. No se olvide que la última consulta popular se dispara, es decir, el inicio, la génesis de ese proceso se da justamente porque la Asamblea aprueba 2 reformas constitucionales, la de bases militares y la de financiamiento de los partidos políticos, y ahí se abre y se dispara un proceso electoral. Y esas reformas se aprobaron con la mitad más uno, con 77 votos en la Asamblea Nacional. Volviendo al tema de la proforma, ¿qué es lo importante en la proforma? Primero, créame que este es un problema es un problema estructural del país.
A mí me encantaría que existiera en el país lo que se llama presupuesto cero. Es decir, año a año voy viendo realmente las necesidades sin basarme en lo pasado para ir viendo cómo se va a financiar todo eso. Lamentablemente en el país no tenemos eso y usted ve que se han hecho algunas críticas infundadas, creo yo, a la proforma presupuestaria, argumentando que ha habido reducción en ciertos sectores universitarios y más, lo cual es falso. Lo que sí pasa es que no se ejecuta todo el presupuesto, no solo a veces en propio Estado, sino incluso en otros estamentos como las universidades. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, la Universidad de Amauta-Huasi ejecuta el 25% del 100% que tiene y no puede tener el año siguiente 125%, porque realmente no ha logrado ejecutar ni lo que estaba previsto para el año anterior. Esos son un poco los problemas de la proforma y sobre todo la necesidad fuerte siempre de financiamiento, ¿no? En este caso estamos hablando de casi 16,000 millones de dólares en donde el gobierno año a año se lanza a buscar esos recursos y ahí importan mucho las condiciones económicas, porque yo he visto ciertas críticas al riesgo país que ha bajado dramáticamente desde que el presidente Noboa llegó al gobierno y muchos dicen, oye, pero de riesgo país no se come. Y bueno, tienen razón en ese punto, pero ¿por qué es importante el riesgo país más allá de la valoración de los bonos? Porque un riesgo país bajo también significa que para el Ecuador es más fácil buscar financiamiento externo e internacional, no solo a nivel público, sino también a nivel privado. Por ejemplo, los bancos captan recursos en el exterior para de esa manera prestarlos en el Ecuador. Así que los indicadores macroeconómicos nos permitirían pensar que esa necesidad de financiamiento que se da para el próximo año es una meta que se puede cumplir, sabiendo por supuesto las vicisitudes que se tienen siempre en un presupuesto. A veces no se gasta todo, a veces faltaron recursos para algo más, pero en todo caso se lo ha hecho de forma, creo yo, moderada, con un precio del barril de petróleo bastante moderado y con expectativas reales en el tema petrolero, que es básicamente el motor del financiamiento público. Ahora, el otro tema que decía el doctor Roger Celi, la desatención en algunos temas de fiscalización. ¿Cómo fortalecer la fiscalización, que es una de las tareas importantes, además de la legislación de la Asamblea Nacional? A ver, hay varios tipos de fiscalización, o lo que en general se llama en la teoría legislativa el control político. Por ejemplo, los pedidos de información son los primeros pasos de control político que se hacen a ciertas autoridades en aspectos básicos. Generalmente se responden esos pedidos, pero eso no significa siempre que exista la necesidad de un juicio político. Es decir, el juicio político a veces también termina siendo una expresión política o una batalla política que sucede normalmente en todos los parlamentos. Entonces hay que evaluar primero cómo ha caminado el control político, es decir, los pedidos de información, especialmente de la oposición, porque el gobierno también hace pedidos de información a las autoridades, pero ¿cómo han caminado? ¿Han recibido una respuesta eficiente? ¿Está satisfecha esa necesidad o no se está satisfecha esa necesidad? Luego de eso, si en efecto es algo ya muy grave, ¿camina esto para hacer un juicio político o no? Ahí evidentemente los votos pesan y en este momento hay un bloqueo de parte del gobierno de un posible juicio político, porque usted requiere 102 votos, 2/3 partes para sacar un ministro y el gobierno sostiene una mayoría que impediría todo eso. Entonces hay que ver primero, ¿hay respuesta a las necesidades o no hay respuesta? Yo le puedo asegurar que en un 95-96% todos los ministerios han respondido a los pedidos de información, especialmente de la oposición. ¿Que eso significa un juicio político? Bueno, habrá que ver, pero por lo pronto es un tema también de votos en la Asamblea, como le digo. Mientras el gobierno sostenga una mayoría como la sostiene, va a ser difícil que alguna expresión que llegue más allá del control político, sino ya llegue un choque político, prospere. Y en el otro tema, sobre la aprobación de reformas, va a ser difícil, asambleísta Torres, lograr los 2/3, los 102 votos, por ejemplo, para una reforma parcial a la Constitución. Sí, yo creo que no se olvide que hay varios tipos de cambios constitucionales. Está la reforma parcial, está la enmienda, está la enmienda vía consulta popular directa, que es parte de lo que vimos en esta última consulta popular. Yo creo que existe un espacio para aprobar reformas constitucionales, y eso depende mucho de un dictamen previo de la Corte Constitucional, de aquellas reformas que requieren los 77 votos, porque eso ya vimos que se aprobó. Entonces, yo como presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales estoy ya terminando un boceto o un paquete de reformas constitucionales que les quiero presentar al gobierno para que el gobierno evalúe, el presidente de la República evalúe si convienen o no convienen, en temas que yo creo que se quedaron
en el tintero en una eventual reforma constitucional, entonces temas económicos, en temas de estructura del Estado y en temas de seguridad. Así que voy a presentar para que, si existe un respaldo, haya una iniciativa presidencial de enviar esas reformas, que pasen los debidos controles y ojalá, si obtienen una respuesta positiva de la Corte Constitucional de que se trata de una reforma con posibilidades de ser aprobada con 77 votos, inicie el proceso en la Asamblea y podamos hacer los cambios que no podemos detener. Es decir, no podemos, porque no se abra una constituyente, dejar de hacer cambios a la Carta Magna para hacerla mejor y mucho más útil y eficiente para las necesidades de los ecuatorianos. Doctor Roger Celi, en el tema de la fiscalización, ¿qué temas que ustedes han hecho el seguimiento deberían atenderse con prioridad? Bueno, ahí suelo hacer una precisión a un dato que ha dicho Esteban, y es que nosotros hemos dado seguimiento a las respuestas que van entregando las diferentes funciones del Estado a las consultas que hacen los legisladores, y al inicio del periodo legislativo la respuesta era bastante baja. Era de el 70% menos. Es decir, los legisladores, principalmente, es notorio que la Revolución Ciudadana son quienes hacen las consultas y los pedidos de información, y esto ha aumentado un 10%, pero sigue pendiente un 20% de respuestas. Es decir, todavía no hay mayor transparencia al respecto de lo que están consultando los legisladores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué no está bien hecho el requerimiento? ¿Qué es? ¿O solo es un afán? No hay una justificación, simplemente no hay respuesta a lo que están pidiendo los legisladores. Y ahí, en función del contenido que solicitan los legisladores, creo que el debate ya es aparte, porque finalmente tienen esa atribución de exigir información a las diferentes instituciones del Estado, sin que esto signifique, por supuesto, que va a derivar necesariamente en un juicio político. Ahora, hay varios temas que nosotros hemos identificado también, más allá de lo que comentaba, la fiscalización al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino a otras instituciones del Estado, principalmente del Ejecutivo. Por ejemplo, en temas del sistema carcelario, notamos que hay una desatención al respecto de fiscalizar, por ejemplo, cuáles son las razones para que se diga que los PPLs y en un número bastante considerable hayan muerto por causa de una enfermedad, de tuberculosis. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado sobre esas personas que están bajo la tutela del Estado, por ejemplo? Tenemos también el tema que es latente y que parece que va mejorando en este momento tras la consulta, pero que todavía sigue siendo incómodo para los ecuatorianos, y son los servicios públicos. Por ejemplo, el servicio público de cedulación y de pasaportes, que es una realidad manifiesta que tienen todos los días los ecuatorianos, y que, insisto, pues parece que va mejorando. Hay noticias de que el sistema va funcionando, pero el legislador... El registro civil, sí, quizás en el de salud todavía, que se necesita una reforma integral, hay problemas. Por supuesto, y nos llama mucho la atención, y ya la Comisión Nacional Anticorrupción también ha mostrado un informe que determina al menos algunos indicios de que esta gran compra pública de medicamentos, de insumos médicos, también tiene problemas de irregularidades, y ahí es donde nosotros decimos dónde están los legisladores, incluso los legisladores del oficialismo, porque creemos que una fiscalización también responsable desde el propio oficialismo podría dar fortaleza al gobierno nacional. Una fiscalización que no sea persecutoria, sino que finalmente vaya a ese principio de la democracia, que es garantizar que las políticas públicas se ejecuten conforme a la ley y se ejecuten pensando finalmente en el bien ciudadano. Hay varios temas que se van quedando por fuera. Por ejemplo, qué es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral a la hora de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Actualmente se está destilando en el Tribunal Contencioso Electoral, ya cuando los problemas se han suscitado, pues cuando el legislador evidentemente debe estar vigilando que las instituciones de control, sobre todo, cumplan adecuadamente con su trabajo. Doctor Esteban Torres, usted decía que en la comisión que usted preside de reformas constitucionales hay un paquete que va a presentar para viabilizar su trámite. ¿Qué contenidos, cuáles serían los temas prioritarios para avanzar en una reforma constitucional? Como le digo, es un boceto de reformas que yo creo que tienen primero que pasar por un filtro político del gobierno nacional, porque lo que se espera es la iniciativa presidencial, a diferencia de la iniciativa legislativa, sobre todo por los tiempos y la rapidez.
Pero básicamente aquello que hemos venido diciendo durante tanto tiempo y que yo lo dije incluso en la campaña electoral, que son reformas puntuales que creo que sí se tienen que hacer a la Constitución, pensando en nuestro futuro económico y en nuestra capacidad de llamar a recursos internacionales, especialmente teniendo como vecinos a Colombia y a Perú. Por ejemplo, el tema del arbitraje internacional, la prohibición absurda que exista arbitraje internacional, sí frena la inversión de muchísimas empresas a nivel local, que hemos tenido que hacer un camino en zigzag, permitiendo que existan arbitrajes regionales, ¿no es cierto?, que no se interpretan como internacionales, con asiento en Santiago de Chile. Así se ha manejado la mayoría de inversiones, especialmente las chinas, incluso en el propio gobierno de Correa, porque no es que nadie venía y decía, oiga, voy a confiar en la justicia ecuatoriana. No, señores, deme un poco más de garantías, y eso están afuera, no están adentro. Eso por un lado. Entonces, de la prohibición, creo que es el momento de ponerla en debate y que se discuta. Lo otro, la absurda prohibición de que solo por excepción se puede invertir en sectores estratégicos. Para mí sí es muy importante que se reforme ese artículo, porque creo que hemos mandado un mensaje equivocado. Cuando el mundo está invirtiendo en energía, ¿no es cierto?, cuando el Ecuador tiene un gran potencial para desarrollarse a nivel fotovoltaico, a nivel hidroeléctrico, a nivel gasífero, tiene que quitar esa prohibición, porque con eso va a haber mucho más incentivos, y con un país que esté estable en lo económico, con un riesgo país que ojalá alcance entre enero y febrero del 2026 los 300, los 400 puntos, hay que tener todo ese tipo de estímulos. En la reforma política es un poco más complicado el Consejo de Participación, que creo que la gran mayoría de ecuatorianos sabe que no funciona para nada, ni va a funcionar. Así le pongamos agüita bendita, flores todos los días. Sí se ha complicado, porque yo he sido testigo en otras asambleas de cómo reformas propuestas por legisladores, por los propios ciudadanos, e incluso una consulta popular propuesta por el expresidente Lasso, ninguna tuvo el respaldo que se esperaba para quitarle facultades. Se podía eliminar en una asamblea constituyente, esa posibilidad realmente la hemos perdido. Eso ya no se podrá hacer, pero no por eso debemos dejar de pensar que las facultades que ahora tiene este Consejo se van a quedar para siempre, cuando eso yo creo que debería volver al Poder Legislativo. Entonces, ya en el tema estructural del Estado es un poco más complicado. Tenemos que pensar también a nivel de organización del Estado, ¿qué pasó, por ejemplo, con las gobernaciones regionales? ¿Eliminamos eso o lo mantenemos? Porque fue parte de lo que está mal en una Constitución, hacer una serie de declaraciones y disposiciones para que no se cumpla, cuando la Constitución debería cumplirse. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo creo que sí hay que evaluar, oiga, ¿lo eliminamos definitivamente o cambiamos un modelo de gestión territorial? Porque creo que eso sí se podría hacer vía Asamblea Nacional. Puedo estar equivocado, pero creo que se podría hacer. Y en el tema que tanto se ha discutido en materia de seguridad, evaluar si realmente el mal funcionamiento, las malas señales que ha mandado la Constitución para que los jueces apliquen la Constitución y la ley, está permitiendo, por ejemplo, que varios delincuentes estén en la puerta giratoria de entrar y salir, comprando decisiones judiciales. ¿Podemos limitar eso en una reforma, por ejemplo, del artículo que habla de garantías de derechos? Creo que está en el debate, porque muchos dirán eso solo se cambia con Asamblea Constituyente. No se pueden hacer vía reformas. Entonces yo creo que estamos explorando con el equipo todas aquellas posibilidades para plantearle al gobierno, y que el gobierno pueda plantear luego al país, decirle, sí, vamos a hacer cambios y tienen que ir por acá. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido efectivamente muy polémico, que no ha funcionado. Ni va a funcionar, o sea, no hay que ser. Ni va a funcionar. Pero el quitarle, por ejemplo, la atribución de designación de autoridades de entes de control, esto necesitaría 102 votos o 77 votos. Habría que ver en ese sentido. Yo creería que se podría hacer como una reforma de 77 votos, pero es discutible, porque ya si usted revisa los dictámenes previos de la Corte Constitucional en este tema, han dicho, por ejemplo, que la desaparición pasa necesariamente por una asamblea constituyente, es decir, usted no puede eliminar el Consejo con una reforma de asamblea. Yo creo que restarle facultades, depende cómo se proponga, viendo los matices de eso, sí podría ser como una reforma que no requiera los 102 votos, porque ahí usted ya sabrá el resultado final político en la Asamblea. El correísmo no va a eliminar el Consejo de Participación, porque parte de su orgullo es de esa Constitución. Entonces, ahí sí habría que ver en qué camino esto camina. Yo tengo mucha tranquilidad en este caso, porque la incorporación del doctor Herrería como secretario jurídico de la presidencia
presidencia, le va a dar esa perspectiva de experiencia, especialmente de cómo piensa la Corte Constitucional, para hacer un trabajo conjunto en proponer estas reformas. A propósito de las reformas constitucionales, en retomar en ese sentido el papel de la Asamblea, doctor Roger Celi, de la experiencia que se ha vivido y de lo que queda hacia adelante, ¿cómo ve usted? Bueno, la reforma parcial para limitar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y devolverle lo que es natural en un parlamento, que es la designación de autoridades, porque es el órgano de representación nacional, es posible vía reforma parcial y ya la Corte Constitucional así lo ha señalado. Ahora, yo tengo la gran duda igual desde un punto de vista personal y ciudadano, y es si es que finalmente esta estructura disfuncional no le sirve también al gobierno nacional. Y ahí es cuando yo digo que desafortunadamente nuestros partidos políticos están pensando en sí mismos. No estoy diciendo el oficialismo o la Revolución Ciudadana, la clase política ecuatoriana desafortunadamente tiene un razonamiento únicamente partidista. No estamos viendo, y es lo que decía al inicio, una visión de Estado a mediano y a largo plazo, que independientemente del color político, sea morado, verde o el color que fuere, piense en las instituciones que estamos dejando al país. Este gobierno nacional tiene fuerza aún para cambiar esa realidad y que la atribución de la designación de autoridades retorne a la Asamblea Nacional. Pero insisto, y lo digo a manera de pregunta, ¿no le está siendo funcional esta disfuncionalidad que tiene nuestra estructura del Estado para también funcionar como gobierno nacional, dado que no existe digamos, un acuerdo político actual para limitar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y lo que yo decía al inicio, la ciudadanía ya nos dijo después de la consulta, el Pleno de la Asamblea Nacional es el espacio idóneo para tramitar todos estos problemas que tenemos en Ecuador. Si no es ahí, ¿en dónde? Aunque no pueda hacer todo. Aunque no lo pueda hacer todo, lo o en la fundamental, práctica, si hay reformas de los 2/3, va a ser difícil. Y ya vimos un acuerdo partidista, que fue la reforma al Código de la Democracia, en donde Revolución Ciudadana y ADN se pusieron de acuerdo. Yo pienso y sigo creyendo en la democracia y que un acuerdo pensando en el país sí es posible. Pero, insisto, no ahora, sino tradicionalmente la clase política lo que ha hecho es pensar de manera partidista, es decir, en función del poder. Pero tenemos resultados actualmente en el Ecuador que han demostrado que esta lógica de funcionamiento de los partidos políticos no nos está trayendo nada bueno al país. Entonces, pues ojalá y sea posible, después de lo que ha ocurrido, un poco llegar a consensos más de estructura país, arbitraje internacional, por ejemplo, inversiones en sectores estratégicos. Se viene con fuerza un boom minero en el país, eso está claro, y desafortunadamente, de nuevo, las reglas del juego del país no son lo suficientemente fuertes para garantizar que esos recursos que se vayan a obtener se inviertan en desarrollo del país. Insisto, no es un tema solo gubernamental, es un tema de muchísimos actores, incluso actores geopolíticos, que podrían dar lugar a que Ecuador sea un escenario en donde no haya desarrollo, sino haya destrucción. Y ahí sí es importante, de nuevo, que la clase política mire como Estado y no como gobierno. Ahora, pero hay temas, doctor Roger Celi, que debiera procesarse. Si hay polémicos como el Consejo de Participación Ciudadana, ya vimos, luego del resultado de la consulta popular, como casi festejaron con esta constitución que ha sido cuestionada, la de Montecristi, por algunos temas, casi festejaron, lo cual se vuelve casi un tabú tocar eso. Desafortunadamente sí, pero afortunadamente también yo he visto legisladores que han declarado que es disfuncional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso voceros del correísmo han dicho que hay que revisar. Sí, esa es una puerta para... Exactamente, entonces, a ver, y ahí vamos a analizar los partidos políticos y su funcionamiento. ¿De qué sirve que un partido político no tenga algo de autonomía para generar una agenda legislativa? Me estoy refiriendo a que normalmente los partidos políticos siguen funcionando como cacicazgos, es decir, personas que incluso ya no están detentando un cargo público, que están alejados de la vida política real, de lo que está pasando en Ecuador, dictando políticas. Y finalmente no permiten que se destrabe esos debates que son importantes. Y la pregunta, de nuevo, y se lo digo a la clase política, ¿les está haciendo funcional de lado y lado que el Consejo de Participación Ciudadana siga tal cual en un status quo que no permite avanzar hacia autoridades de control más independientes?
Entonces, como dice Esteban también, y coincide creo conmigo, hay legisladores que sí están de acuerdo en avanzar hacia un debate más serio al respecto de qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque nada más y nada menos que determina lo que sucede en las distintas funciones del Estado, en Contraloría General del Estado, por ejemplo, y el control de el uso de los recursos públicos. Actualmente es un desastre ver que ciertos gobiernos autónomos descentralizados están sin freno al respecto de lo que gastan y las prioridades que colocan. A nivel electoral, el Consejo Nacional Electoral, con autoridades prorrogadas que le dan un sinsabor a nuestra democracia, porque finalmente son aquellos que deben estar llamados principalmente a cumplir la ley, pero que finalmente están ahí ya de una manera sí legal, pero también también la Fiscalía, que también está... Y la Fiscalía General del Estado. Es importante. Y es desafortunado cómo se está manejando el Estado ecuatoriano. Insisto, no tiene que ver con un gobierno como tal, sino con esa estructura que no se cambia y ese status quo que no funciona. Y finalmente quiero decir que tras la consulta popular, más allá de ver si es una derrota o una victoria, yo creo que es un espacio en donde se abren posibilidades de pensar de nuevo en el país. Si se cierran de nuevo esas posibilidades y volvemos a la polarización, creo que va a pasar un año y vamos a estar de nuevo en diciembre del 2026 conversando de los mismos temas. Y creo que el talento político que pueden tener algunos legisladores debe ponerse a prueba ahora y demostrar que sí es posible hablar de los temas serios. Y quiero referirme también a los temas serios que no se han topado, y yo también hago un llamado de atención a la clase política. La famosa ley de minería, por ejemplo, tiene un informe para segundo debate que lleva 5 años. Y yo no exijo como ciudadano que aprueben o desaprueben, porque eso ya es un asunto político. Pero el debate, es importante que la ciudadanía conozca cuáles son los problemas. En esa ley específica, si hay varias deficiencias, yo me atrevo a decir que probablemente no prospere esa ley, porque no nos olvidemos que estuvo antes en una comisión que controlaba Pachacutic, y lamentablemente, y eso es parte de mis frustraciones también, ver cómo el tema minero en el país tiene un potencial altísimo, pero hay una serie de cosas que no le dejan avanzar. Esa ley no es para nada beneficiosa para nuevas inversiones controladas, porque además yo soy un defensor de la minería legal, porque cuando usted no tiene minería legal, lo que tiene es minería ilegal. No es que tiene páramos tranquilos o Amazonía sin daños. Los mineros ilegales destruyen y arrasan. Por eso es preferible tener minería legal controlada, que si incumplen uno puede cerrar, a tener otro tipo de cosas. Pero por ejemplo esa ley sí es bastante deficiente y tiene otros problemas. Este momento la actividad petrolera y minera, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Hay esta famosa ley de que el 80% de las personas tienen que ser del entorno donde está la operación, y vaya usted a buscar pues técnicos especializados en eso. No hay. Entonces hay una deficiencia incluso que podrían ir otros ecuatorianos a estar en estas operaciones, pero por estas reglas absurdas y medias tontas se va deteniendo un poco la inversión que podríamos tener. ¿Y se podría destrabar estos temas en la Asamblea, como decía el doctor Rodríguez? Sin duda. Yo, por ejemplo, creo que la ley de minería no tiene respaldo no he escuchado que el correísmo respalde esa ley. ¿Por qué no hacer otra ley adecuada a las necesidades, fortaleciendo la minería formal? Hay que terminar el proceso legislativo y cerrar, y en eso estoy de acuerdo. Quizás debería adelantarse ese debate para cerrarlo definitivamente, y si no se va a aprobar, archivarlo y abrir un nuevo espacio que sea de país, porque yo creo que le interesa. Oiga, yo me sorprendí de algo, le cuento a Miguel. Seguí la campaña de este nuevo alcalde de Nueva York, socialista declarado, apoyado por el señor Soros, en fin, todo lo que yo no debería querer. Sin embargo, vi un video el día de ayer en donde él anuncia las nuevas desregulaciones para los pequeños negocios neoyorquinos. Oiga, y me sorprendió. Entonces, la eficiencia y que las cosas funcionen no debería ser patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha, debe ser del país. Y eso deberíamos aplicar a petróleo, a minería, a inversiones, a telecomunicaciones, a energía. Ojalá, y que las peleas políticas sean en otro tipo de cosas, pero que haya un proyecto de país, ¿no? Vea usted lo que pasa en Perú, se matan en política, se matan, todos los presidentes terminan presos, pero la economía no se detiene. Hay un acuerdo en no tocar el Banco Central que sostiene la política económica, y Perú tiene inversiones de $3,000 millones y riesgo país de 300. Tenemos que caminar hacia allá. 4 presidentes presos. Claro, políticamente es un país africano, básicamente Perú, pero en la economía algún acuerdo ha llegado a la clase política y dice: no tocamos eso, no tocamos nuestros recursos y dejamos que las cosas funcionen. Y vaya usted a ver el crecimiento de Perú, es impresionante. Colombia igual, Colombia me sorprende, presidente socialista. Oiga, hay ciertas políticas que no se detienen, aunque está un poquito más deteriorado ya lo que tenían los colombianos. Funcionan las instituciones. Sí,
Y yo creo que hay un acuerdo de decir, oye, matémonos en lo que sea, pero la economía no la toquemos, dejemos que el país avance, porque también en Colombia ya ve usted cómo están las cosas, ¿no? Con un presidente bastante complicado. Doctor Roger Celi, ¿cuáles serían las prioridades en las tareas de legislación y fiscalización desde la mirada de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Yo creo que hay que cerrar también algunos debates, como bien mencionaba Esteban, como tema minero. Me parece que también se va a archivar el proyecto de ley de prevención de conflictos de interés. Creo que hablar de salud en la Asamblea Nacional debería ser prioritario. Tenemos un código de la salud que fue vetado totalmente. Tal vez el pensar en abrir un debate nuevamente para un código de la salud que pueda tener un acuerdo país es importante. Afortunadamente se han realizado reformas en materia de contratación pública, se han incluido conceptos como el valor por el dinero, por ejemplo, pero temas que también son de fondo y que podrían dar mayor confianza a los organismos internacionales y a los inversores también nacionales e internacionales, es por ejemplo una ley de beneficiarios finales, para que finalmente haya transparencia al respecto de quién finalmente se beneficia de la compra pública en el Ecuador. Algo tan básico en una democracia, pero que todavía no tiene mayor calado en el Ecuador. Una ley de regulación del lobby, por ejemplo. Aquí parece que es también un tabú hablar de la posibilidad de regular el lobby, de hablar de transparencia al respecto de los conflictos de interés de nuestros políticos, es importante. Y en materia de fiscalización y control político, yo creo que de nuevo el fiscalizar la contratación pública debe ser una herramienta principal de la Asamblea Nacional para garantizar, en primer lugar, que los servicios públicos que se le entregan a los ecuatorianos sean de calidad, y en segundo lugar, el cuidar esos recursos que son escasos actualmente. La Asamblea Nacional, y debo decir también, tiene represado ya por muchísimo tiempo una reforma que se ha debatido, no sé si me equivoco y me corregirá Esteban, unos 8 o 10 años, que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Sí. En donde tenemos, son evidentes los problemas del país, no se necesita ser experto para decirle a la legislatura lo que debería tratar. Que se sintonice con eso. Y por ejemplo, claro, debería haber más sintonía entre la agenda ciudadana y la agenda parlamentaria. Niños que son reclutados por GDOs, por ejemplo, y que no tienen un código de la niñez que tenga algo en materia penal, por ejemplo, o algo en materia de prevención que ayude de alguna manera a generar un marco legal y política pública que permita prevenir esta situación. De ahí, y son varios los temas que se van conectando. Si hablamos de crimen organizado y GDOs, vemos, por ejemplo, que no hay el suficiente control, o no vemos que haya frontalmente también una intención de fiscalizar qué es lo que está pasando en las aduanas. Y vimos con algo de expectativa lo que está sucediendo con la proforma presupuestaria y aprobada, y es que hay una reducción significativa a los servicios de administración aduanera y de seguridad, cuando el país está mostrando claramente que tiene deficiencias a la hora de controlar que la droga no salga por los puertos ecuatorianos. Entonces son diferentes puntos que están sucediendo en el Estado y en las políticas que deben ser de atención de la Asamblea Nacional. En primer lugar, hay reformas estructurales que hay que hacer, como el Consejo de Participación Ciudadana. En segundo lugar, un marco legal que promueva la inversión, como por ejemplo la regulación y transparencia de los conflictos de interés de nuestros políticos y nuestras autoridades, la regulación del lobby, beneficiarios finales, la ley de minería que debe abrirse, y en lo social, el Código de la Salud, el Código de la Niñez y todo lo que conlleva a eso, a fiscalizar que las herramientas actuales que están en marcha sirvan de algo para que vaya funcionando de mejor manera nuestro país. Hay que estar claros, asambleísta Esteban Torres, que es fiscalización política la que hace la Asamblea. Sin embargo, también se necesita el fortalecimiento de instituciones. Cuando mencionaba Roger Celi, la Contraloría debería funcionar como la entidad que audita los sagrados recursos del Estado, sin perjuicio de la fiscalización política que debe hacer la Asamblea. Siempre, ¿no? Para eso está la Contraloría. Entiendo que hace un buen trabajo en muchos aspectos. Es evidente que una gestión total del Estado es compleja, pero entiendo que se hacen todos los esfuerzos necesarios, ¿no? No sé si hace falta alguna reforma para mejorar procesos. Yo creería que por el momento no, pero es parte de los estamentos públicos que contribuyen a la gestión del Estado y en este caso al buen uso de los recursos públicos. Hay un problema específico, por supuesto, con el tema de
municipios, porque sí se ve que hay un gasto en algunos municipios, no en todos, bastante tonto. Es decir, en vez de hacer el alcantarillado y el relleno sanitario, se gastan en el artista que cuesta 300, 400 mil dólares. Entonces, ese tipo de cosas sí son un problema, pero más allá de eso, creo que la gestión, que es compleja, son equipos, usted sabe, que van y que tienen que ver papeles y más cosas, ha sido bastante potable, ¿no? Ojalá se pueda subir números quizás a futuro. El tema Código de la Niñez, ¿por qué tanto tiempo? A ver, ahí hay dos problemas. Avanzar. Código de la Niñez, yo diría que experimentó el mismo problema que Código de la Salud en su momento. Cuando usted tiene iniciativas muy grandes, complejas, y permite que además, por el debate democrático, incluya todo, es decir, se convierte en ciertas reformas, lo mismo pasa a veces con el COIP, reformas que se convierten en colcha de retazos, cada quien va con su paquetito y se suma. ¿Qué termina significando esto ya en la práctica legislativa? El fracaso de la iniciativa. Eso pasó, por ejemplo, en Código de la Salud y pasó sobre todo en Código de la Niñez, porque crecieron tanto, un texto que es necesario, hay que hacer unas reformas necesarias en varios temas, no solo en el tema de protección de la niñez, pensiones alimenticias, tenencia compartida, es una serie de temas que están relegados. ¿Por qué? Porque hay errores a veces en la legislatura y a veces ciertos presidentes de comisión cometen el error, hacen un debate larguísimo, suman todo. Código de la Niñez terminó teniendo 600 artículos y vaya usted pues a poner eso ya en votación en el Pleno, en donde hay posiciones políticas bastante claras. Dice, oye, te apruebo todo o nada, no hay votos. Te apruebo 3 secciones o una, no hay votos. Es decir, se complica ya la aprobación. Por eso, quien preside una comisión tiene que ser lo suficientemente sesudo de saber que no puede llevar algo inviable al Pleno de la Asamblea, porque o no se aprueba, se dilata o se muere. Así que espero que no se cometan esos errores en temas tan delicados como niñez, que le digo, hay reformas postergadísimas que hay que modificarlas, y en el tema salud también, que es un problema estructural gravísimo, no de este gobierno, no, es un problema ya que vamos arrastrando, y yo creo que sobre todo hay un problema ahí por cómo estamos entendiendo la salud pública. No se olvide usted, y qué bueno que habíamos tenido tiempo para profundizar estas cosas, para entender el problema actual de la salud hay que darle un contexto, y el contexto es que antes del gobierno de Correa usted tenía la salud que estaba vinculada a los asegurados del IES, ¿no es cierto?, y la salud pública. ¿Qué hizo el gobierno de Correa con una visión, digamos, generalista? Unir las dos cosas y decir, voy a dar un solo servicio unificando los dos temas. Cuestionable o no, funcionó o no, ya será debate de cada uno. Luego vino un modelo en gobiernos posteriores en donde se privilegiaron en cambio las derivaciones. Dijeron, ¿saben qué? El Estado no se puede hacer cargo de todo, así que hagamos las famosas derivaciones a la clínica pública, a las clínicas privadas. Y ven lo que terminó, pues, cómo recibe en noviembre el presidente nuevo del gobierno, con un nivel de derivaciones escandalosamente millonarias, injustificadas en la mayoría de casos, porque la cirugía que cuesta en el sector público $9,000, la clínica privada facturaba 60. Entonces ya se pervirtió el sistema. ¿Cuál ha sido entonces la tarea del gobierno? Ver cómo primero ir tapando los huecos, porque uno no se puede quedar dormido en el tema de salud, y luego ver si hay una reforma en donde finalmente haya una salud pública que se concentre en lo que se tiene que concentrar, una salud de los afiliados también que no comprometa a los afiliados al Seguro Social, y también los espacios para que la seguridad privada haga lo suyo. No le voy a decir nombres de las empresas, pero hay increíbles esfuerzos privados de dar seguros de $5 mensuales que están llegando a una población popular que antes debía estar el Estado. Entonces hay que entender cómo caminamos, qué tenemos que hacer las reformas sin dejar de dar el servicio, por supuesto, porque la gente necesita el servicio permanente. Y debiera fiscalizarse, como decía Roger Celi, tema de las aduanas, tema de la salud, actos de corrupción, sector de la salud pública. En el IES mucho se habla de manera recurrente del Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Han ido equipos de asambleístas, incluso del correísmo, a hospitales, ha ido el propio gobierno a los hospitales, porque a todos nos interesa esa solución. Créame, como asambleísta de gobierno soy el más interesado en que eso se solucione, porque es un problema político. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay mafias que yo no sé cómo se comunican gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, que están en el mal uso de los medicamentos. Usted tiene que ir a alguien y decir, oiga, ¿por qué no hay el medicamento? No hay, no ha llegado. Va a la bodega y está ahí.
Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque estas mini mafias, que yo creo que parte de otros grupos más fuertes, tienen el negocio de decir, oye, pero anda a la farmacia y hay compras. Entonces, hay temas realmente inexplicables. Créame que recursos hay. He hablado con finanzas, porque he dicho, oye, que no están soltando la plata. Dicen, no, soltamos la plata y en cuestión de 2 meses estos grupos se llevan todo y desaparece. Es decir, realmente es un combate mucho más fuerte y por eso el gobierno ha hecho esfuerzos de, por ejemplo, incluir algo de tecnología en el tema de citas, que también es... Le voy a dar lo mismo en el tema de pasaportes, porque yo he estado, primero, preocupadísimo porque esos servicios a la ciudadanía no se le nieguen, pues, en su día a día. ¿Y qué es lo que hemos detectado? Oiga, usted cambia el director de una zonal, ¿no es cierto? Porque misteriosamente desaparecen una semana las citas. ¿Y qué significa? Que por atrás hay alguno que está ofreciendo las citas con costo. Es decir, el que estaba ahí, estaba en un grupito para ver cómo hacía su agosto, como decimos nosotros, con esta deficiencia. Le sacan, oye, y todo está en las citas nuevamente, pero vuelven en cuestión de meses a pasar lo mismo. Es decir, es un círculo vicioso realmente nefasto, en donde hay que estar todos los días viendo qué pasa, ¿no? Y a veces a ciertos ministros se duermen un poquito y no están atentos al día a día de ver cómo voy sacando gente que no sirve y pongo gente que sirve. Es así, lamentablemente es así. Doctor Roger, en definitiva, la fiscalización puede ayudar en estos temas tan delicados, como usted decía, aduanas, o el propio tema de la salud. Sí, por tema supuesto. de acceso a medicamentos, que se ve una galopante corrupción. Claro, y la corrupción va mucho más rápido de lo que va la fiscalización y control político, pero justamente ese es el reto de esta legislatura. En primer lugar, de pensar a nivel país y comenzar a fiscalizar de manera mucho más incisiva lo que está pasando en aduanas, en salud y demás. Y solo otro punto importante y súper corto, y es que las legislaturas pasadas también perdieron oportunidades históricas de dar a la ciudadanía leyes importantes como el Código de la Niñez o de la Salud, pero por temas de forma como el procedimiento parlamentario, en donde incluyeron un sinnúmero de artículos, claro, 600 artículos que no permitieron. Pero yo también debo decir que esta asamblea también debe cambiar esa estrategia de enviar todo lo que es de fondo también por lo urgente en materia económica. Creo que, y le digo al asambleísta, esos temas que son sensibles sí deben ir por la vía ordinaria y que tengan un debate de 1 año, 2 años y que tengan consenso y respaldo, no solo político, sino ciudadano también, porque actualmente habrá tenemos temas leyes que no sean demandadas. de 1 año, 2 años, porque ese es el riesgo de la pero que sean camino ordinario. Deben ser tratados de manera responsable, abierta y deliberativa. Si no, pasa lo que pasa. Vamos a tener de nuevo demandas en la Corte Constitucional porque son normativas que se tramitaron por la vía express. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre las tareas de la Asamblea Nacional en materia de legislación y fiscalización fundamentalmente, y también las reformas constitucionales que se tornan necesarias luego de la negativa de ir a una constituyente. Muchas gracias al doctor Esteban Torres, asambleísta de Tungurahua, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea, y el doctor Roger Celi de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. 8:02 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el constitucionalista doctor Javier Palacios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.